Hola, bienvenidos a Mamá 411 Podcast, un espacio semanal en español que ofrece información, recursos y sugerencias para padres criando hijos multilingües y multiculturales, a cualquier edad y en cualquier parte del mundo. Bienvenidos, saludos Erika, ¿cómo estás? Hola a todos, bienvenidos. Antes de empezar, les recordamos inscribirse al podcast si no lo ha hecho todavía y dejarnos sus reviews y comentarios y háganle en download, que eso nos ayuda un montón. Felices de estar de vuelta acá con ustedes. Erika, hoy vamos a platicar sobre cómo nuestra herencia cultural puede afectar cómo desarrollamos nuestro papel de madre y de padre en nuestras familias. ¿Qué te parece, Erika? Me parece que es un tema que da para solamente empezar en un episodio porque tenemos para rato. Es un tema que nos vienen pidiendo y que sabemos que interesa a muchos de ustedes y bueno, por eso vamos de lleno con esto hoy. Sí, recuerdo haber pensado muchas veces, creo que a todos nos pasa, que cuando me convirtiera en mamá no iba a criar a mis hijos igual, de la misma manera que me criaron a mí y a mis hermanos, y que iba a cambiar ciertas cosas. No porque juzgara de la manera que ellos lo hicieron, pero porque entonces tenía una perspectiva diferente, quizás tenía una educación diferente y otros ejemplos de padres que me llamaban la atención y que quería ver si un poquito de aquí y un poquito de allá me iba a ayudar a la crianza de mis hijos. Y es que realmente nuestra cultura tiene mucho que ver en la manera que hacemos las cosas, incluso criar niños, pero es posible que si somos expuestos a otras culturas y a otras maneras, hay cosas que apreciamos de ambas y que quisiéramos adoptar cuando nos toca a nosotros. A ver, Erika, cuéntanos el rol de tu mamá como madre y como mujer en tu casa cuando estabas creciendo por allá por Argentina. La verdad es que mi mamá trabajaba full time, trabajó toda su vida en un banco. Ella trabajaba en el área de comercio exterior, que era todo lo que tenía que ver con importación, exportación de productos, con lo cual la conectaba mucho con lo que era el afuera. Y trabajaba muchísimo. Y como se imaginarán también en esa época, las mujeres tener acceso a determinado tipo de trabajos era como un poco más difícil, con lo cual ella tenía ese trabajo. Por supuesto le pagaba muchísimo menos que sus mismos compañeros hombres, pero eso le daba una apertura mental también que creo que ayudó muchísimo. Primero le ayudó personalmente, pero yo nunca supe bien cómo hacía y esto siempre traté de copiarla y la admiré muchísimo porque era de esas mamás que estaba a la mañana con una sonrisa sirviendo el desayuno, mientras tanto se preparaba para irse a la oficina, volvía y volvía cargada para hacer comida casera, etcétera. Tenía o sea, tenía muchísimos, como dicen acá, hats, ¿no? Como tenía muchísimos roles, tenía muchísimas responsabilidades en el hogar y tenía muchísimas responsabilidades fuera del hogar. Y también lo que nos sucedió a nosotros, yo me crié también, mi abuela paterna vivía con nosotros, Oh, wow. con lo cual mi mamá pasó de vivir, digamos, con sus padres a casarse y vivir con su suegra. Y eso también tenía toda una dinámica bastante particular que para nosotros en algunas cosas eran naturales porque era lo que veíamos y fue como lo que crecimos. Y mi mamá pudo apoyarse en eso para cosas como, por ejemplo, saber que había alguien que nos iba a hacer comida casera cuando volvamos del colegio al mediodía, porque mi mamá trabajaba y mi abuela sí estaba en la casa y nos esperaba con la comida casera, que eso por ahí suena como un detalle, pero eh, no es algo menor. No, Prepararlo, no, no. por eso, prepararlo y todo. Y en algún punto, y por supuesto, como muchas abuelas, bueno, jugó un rol muy importante en mi educación y en la de mi hermano, y también era un rol
que como vivía con nosotros, yo también veía a mi abuela como madre con mi papá. Y bueno, eso ya podemos hacer todo un thriller Ojo, todo otro psicológico del tema, tema. todo otro tema, sí, sí, sí. Pero Esto, lo que vi y lo que muchas veces veo que se reproduce en las familias, y no creo que sea un tema de quién es culpable de qué, sino que tiene que ver con también las creencias de cada uno, era que quizás cuando mi mamá se quería poner más firme o pedirle a mi papá que haga algo en la casa, que era algo que por ahí los papás en esa época no lo hacían, digamos, espontáneamente. Estoy hablando de los años 70, 60 del siglo ujú, pasado. sí, sí, Entonces, sí. cuando mi mamá por ahí le pedía a mi papá algo, eh, saltaba mi abuela con su rol de mujer de la casa, decir, pero ¿cómo mi mamá le iba a pedir a mi papá si la mujer tenía que hacer todo? Pero mi mamá a su vez era una generación más tardía y mi mamá ya también había salido de su casa a trabajar. Entonces, No. en Era más este progresista, tu mamá era más progresista. primero lo había hecho por temas económicos y después lo había encarado como un tema profesional también, sin descuidar la casa. Entonces, la presión que tenía de no poder quizá pedir ayuda o si estaba bien o mal pedir ayuda, ¿no es cierto? Al Porque no se esposo, estilaba, porque no porque se no se estilaba. estilaba que los hombres se dedicaran a la casa, Ujú, ay, ¿no es nena, ya, cierto? deja que te cuente mi historia. Por eso digo, y por otro lado, mi abuela, que en el reclamo quizás venía también de su propia educación, Sí, de sí, que, por sí. supuesto, no se estilaba ni reclamarle al hombre hacer algo en la casa, ni la mujer salir a trabajar fuera de la casa. Eso era lo que Entonces, te iba a preguntar. En tal cual. Argentina, en la época de tu mamá, en la época, no de tu abuela, pero la Sí, de tu sí. mamá, ¿había mucha mujer argentina que trabajaba fuera de la casa o eso era una normalidad? No, no, había muchísima gente que trabajaba fuera de la casa. O sea, conozco un montón de gente de esa generación que trabajaba fuera de la casa y también conozco gente que no. Pero había Ujú, muchísima gente que trabajaba fuera de la casa. Yo no era la única en la cual los papás no lo venían a buscar al colegio. Bueno, también antes uno se movía mucho más, iba y venía más solo, ¿no? Yo iba a sí, la sí, escuela muy sí. cerca de mi casa. Sí, eh, nosotros caminábamos a Tal la cual, escuela. entonces no era la única que la mamá trabajaba, no, había muchas mamás que trabajaban, había muchas mamás profesionales, había mamás que eran médicas también, o sea, había mamás con abogadas, o sea, quizás no todo, pero sí, era una época en que ya, y entonces uno se plantea esto y creo, o sea, estoy casi absolutamente segura, no creo que de alguna forma me fue influenciando todo esto, ¿no? No porque, como decías al principio, uno juzga de qué es lo que sí quiere y qué es lo que no quiere, sino cómo uno puede adaptarlo a su propia época y a su Ujú. propio contexto. Yo tampoco me imaginé que iba a ser mamá fuera de mi país, entonces eso también trajo toda una reestructuración. Pero el legado que tenemos, estos mensajes de la mujer que tiene que ser el centro de la casa y que tiene que hacerlo todo, y que pedir ayuda a veces está vinculado a ser una mujer débil o ser una mujer holgazana. Ujú. Hay todas estas creencias que también quizás la tía que te dice, la abuela que te dice, ah, ¿cómo? Mira a tu marido que tiene que también hacer esto, ¿cómo puede ser? Cómo nos influyen, eh, como a veces dejamos que nos influya, por supuesto, y cómo luchamos con esto. Es como cuando comentamos, cuando nos hacen estos comentarios sobre cómo criamos a nuestros hijos, que no es lo mismo o que no utilizamos los mismos criterios que en otra época, ¿no? Son como estas, digamos, todas estas generaciones van trayendo creencias y adaptándolas a la nueva realidad. Y a veces no podemos zafar de ese legado, ¿no? No, 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 Queremos y a veces no. no podemos. No sé cuál es tu caso, cuánto peso Bueno, sentís en tus espaldas. bueno, y a veces yo creo que la madurez nos vuelve atrás y decimos, Así es. ah, ahora entiendo mejor de la manera que mami hacía esto, que papi hacía, pero también dijiste algo muy importante, esa fue la manera en que ellos fueron criados, así que todo va como, eh, pues, encaminado por lo que ellos vivieron y por lo que ellos conocían. Y es lo mismo que entonces llegamos a la generación nuestra y la mía un poquito más vieja que la tuya, pues eh,
es como que nos encontramos, son emociones encontradas, porque estamos en un país nuevo, conocemos quizás a familias papás y mamás que o son de ese país o llevan ahí un poco más de tiempo, ellos están haciendo las cosas un poco diferentes, hay cosas que tú ves y dices, pero la verdad es que yo eso lo podría, a mí me gusta esa parte de la disciplina, cómo ellos manejan esa parte. La discutes con tu pareja, que era lo que pasaba en mi casa. Mira, estuvo muy claro en el plan, tú sabes que yo siempre hablo de planes, el plan de crianza de mis hijos, aparte de la crianza bilingüe, estuvo muy claro para los dos que íbamos a estar siempre en la misma página delante de los niños, que si él no estaba de acuerdo conmigo, ni yo con él, que delante de los niños íbamos a hacer el mismo frente y en vez de darle mensajes que fueran diferentes, y después acá nosotros aparte íbamos a hablar. Y eso parte de que en mi casa, cuando yo crecí con mis 4 hermanos, no era así. A veces estábamos en el cuarto castigados porque nos habíamos portado mal y llegaba mi papá por la puerta después de trabajar y por supuesto él quería que lo viniéramos a recibir y qué sé yo, y pues no veníamos porque estábamos castigados en el cuarto y mi mamá sale y dice, ¿están castigados? Qué sé yo, ay, pero bendito, yo los quiero, no los he visto todo el día, bla, bla, y nos quitaba el castigo y, o sea, y mi mamá se ponía furiosa y yo o sea, ya una vez yo convertí en mamá, yo totalmente entendía que eso no era, antes de convertirme en mamá, ya yo entendía que eso no estaba bien. Y después ya había tenido conversaciones con mi mamá sobre la crianza y me dice, no, sí, era muy difícil para mí mantener esa disciplina cuando tu papá venía y me quitaba lo que estaba tratando de enseñarles a ustedes. Así que era una dinámica muy interesante porque él no lo hacía para no respetarla a ella, pero ella lo interpretaba de esa manera. Y entonces eso no era saludable para la situación de ellos como pareja. Además que mis papás estuvieron casados toda la vida hasta que se murieron. O sea que llevaban 61 años de casado y se adoraban. Pero esa parte, yo me acuerdo patente crecer y mi hermana se acordaría, mis hermanos también, de esos conflictos que había de vez en cuando y los oíamos en el cuarto. Sorry. Los oíamos después hablar en el cuarto y ella le decía, no, que si no me debes hacer eso, me debes respetar lo que yo estoy haciendo, estoy tratando de darles una lección y bueno, y por otra parte, ella era la de la disciplina, la que estaba en la casa todo el tiempo con nosotros. Mi mamá, después que nació mi hermano, que nací yo, ella no volvió a trabajar, ella tenía un secretariado, había trabajado unos cuantos años y después quedó embarazada después que se casó y ya no volvió más a trabajar. Entonces, mi papá estaba estudiando, haciendo su residencia de medicina y mi mamá, creo que te he contado otras veces, mi mamá no hablaba inglés. Ella aprendió inglés estudiando con mi papá porque ella era la que le repasaba las cosas a él sin saber bien el idioma. Y así fue que mi mamá se comunicaba en inglés perfectamente, como si hubiese ido a la escuela. Y lo leía, porque le encantaba leer en inglés más que en español. Así que, para que veas. Pero el papá era el rey de la casa. Entraba mi papá por la puerta, o sea, se le servía la comida, ella le sacaba la ropa que se iba a poner todos los días, al otro día, y mira, la verdad que después nosotros costamos muchísimo porque la molestábamos, después cuando ya éramos adolescentes, ¿no? Que veíamos todo, y siempre la estábamos regañando de buena manera, le decíamos, pero mami, deja que él se vista solo si él sabe dónde está su ropa. No, porque yo quiero que vaya bien, bien puesto y que ella, o sea, ella le daba mucho orgullo eso. Y recuerdo venir a mi casa
donde mi marido se levanta y busca su propia comida y ella